El SEAT Ritmo, a través del cual hemos redescubierto la historia de este popular 4 metros, es un 65 CL que luce un llamativo color naranja México. Fue fabricado en noviembre de 1979 y matriculado los primeros días del siguiente año. Esa temporada 80 sería la de mayor volumen de producción de las 4 acontecidas en Barcelona, ya que se superarían las 50.000 unidades de un total que no llegó a las 120.000. Las peculiares y atrevidas formas del SEAT Ritmo eran obra del centro de estilo de Fiat, que recurría en su creación al cálculo estructural mediante modelos matemáticos desarrollados por ordenador. Su diseño fresco y futurista no dejaba a nadie indiferente. Suponía, sin embargo, el retorno del fabricante a los faros delanteros redondos, uno de los elementos más característicos junto con los tiradores de las puertas, también circulares y articulados verticalmente, y a los voluminosos y eficaces parachoques plásticos. Capaces de soportar choques de hasta 6 km/h sin deformarse, en ellos irán encastrados y por tanto protegidos los grupos ópticos. El trasero, con su forma envolvente, evitaba además que las proyecciones de las ruedas impactasen con la propia chapa. Los concienzudos trabajos llevados a cabo en la galería de viento permitían que se declarase un coeficiente de penetración en el aire de solo 0,38, el mejor de su categoría, siempre que excluyésemos de ella al Citroën GS, unos 20 centímetros más largo. Y es que en el SEAT la longitud no llegaba a los 4 metros por 6 centímetros, siendo por tanto claramente inferior a la de cualquier Ibiza actual. La anchura, más notable, alcanzaba el 1,65 m, mientras que la altura se quedaba en 140 centímetros. La preocupación por la aerodinámica queda patente en la forma de cuña del capó, en el que destaca una toma de aire dinámica asimétrica, en el ligero esbozo de alerón en la parte final del techo, o en un retrovisor muy perfilado, pero carente de regulación interior. Los neumáticos radiales y sin cámara tendrán una anchura de 145 milímetros e irán montados en unas llantas de chapa con curiosos motivos estéticos, de 13 pulgadas por 4,5. Mucho menos personal que el exterior, el habitáculo del Ritmo presenta un diseño convencional, aunque algunos de sus mandos tengan un manejo peculiar. Realizado en un material termoplástico antirreflectante, el salpicadero no puede ocultar su origen, y los ajustes de los diversos elementos y su calidad no estaban a la altura que pretendía SEAT. En este recital de componentes sintéticos, las puertas aparecen revestidas en una sola pieza moldeada de poliuretano. Si la calidad dejaba que desear, la habitabilidad será excelente, teniendo en cuenta las dimensiones exteriores. Se anunciaban 2,35 metros cuadrados, la mayor superficie habitable del segmento, superando su anchura interior en cerca de 5 centímetros la de un Talbot Horizon. La utilización del automóvil en España se encarecía de media un 22% en 1979, con 4 subidas de precios en esos 12 meses. A comienzos del año 80, la tarifa final de un 65 CL era de 580.000 pesetas, unas 50.000 más que la variante L y aproximadamente 30.000 menos que el 75 con su mismo equipamiento. El Ritmo se situaba en el centro de la oferta de SEAT, que comenzaba con las 330.000 pesetas de un 133 y tocaba techo con el Lancia HPE, valorado en más de 1.200.000. En el CL se incluían de serie los cinturones retráctiles, los reposacabezas regulables en altura, los limpiaparabrisas con acción intermitente, la luneta térmica, la instalación del preequipo de radio, el lava limpia luneta posterior, el tapón del depósito de combustible protegido con llave, un curioso portaextintor o portabotellas en el paso de rueda del acompañante, luces de cortesía en las plazas traseras que se sumaban al plafón central y unos faros halógenos H4 con ráfagas de luz larga, primicia en la gama de SEAT. La instrumentación incorpora en este acabado un reloj digital y un cuentavueltas, que se unían a los indicadores del nivel de combustible y de la temperatura del refrigerante. En ambos extremos se sitúan una serie de testigos luminosos, entre los que no se incluía la luz de aviso del starter ni la del desgaste de las pastillas de frenos, aunque sí se nos avisa si el nivel de este líquido está bajo. El maletero ofrece un volumen de 370 litros, muy razonable para su tamaño y cometido, aunque debe tenerse en cuenta que para el 127 se anunciaban 365. En caso de necesitar transportar objetos de grandes dimensiones, el cubicaje podía ascender hasta los 1250 al abatirse el asiento trasero.
a diferencia de los Fiat, que equipaban modernos motores con árbol de levas en culata. En los primeros Seat Ritmo se emplearían los veteranos bloques de los 124 y 1430. Sin embargo, como ya sucediese en el Sport y en el 128 de 3 puertas, los 4 cilindros irán situados transversalmente. A diferencia del 124, el Ritmo 65 utilizará gasolina normal de 90 octanos, mientras que la distribución lateral será accionada mediante una correa dentada en lugar de una cadena. Con una relación de compresión de 8,4 a 1 y un carburador de doble cuerpo de apertura diferenciada, sus 1197 centímetros cúbicos rinden aquí 64 caballos DIN a 5800 revoluciones por minuto y entregan un par máximo de 9,4 kilómetros a solo 3000 vueltas. Para el Ritmo menos potente, próximo a los 900 kilos de peso en vacío, SEAT declaraba una velocidad punta de 150 kilómetros a la hora. Las suspensiones, independientes a las 4 ruedas, adoptan el universal esquema McPherson en ambos ejes. En el delantero se prescinde de la barra estabilizadora empleada en los 127, mientras que en el trasero, como en este, una ballesta transversal actuará a modo de resorte, proporcionando también un efecto estabilizador. Los frenos cuentan también con la misma estructura y dimensionamiento que los 127 y 128, equipando unos discos en el tren delantero de 227 milímetros de diámetro y unos tambores en el trasero de 180. En la variante CL, el doble circuito adopta además un servofreno. La dirección de cremallera y con árbol articulado con 2 juntas exige al conductor algo más de 3 vueltas y media de volante para que las ruedas realicen un giro completo. En el verano de 1979, Autopista llevaba su banco de ensayos a los 2 Ritmo CL fabricados por SEAT. Es un excelente vehículo, concluirá Arturo Andrés, de diseño moderno y muy adecuado a las necesidades actuales. Es un coche que va a marcar toda una época en nuestra automoción. Podemos tener la seguridad de que habrá Ritmo para toda la década de los 80, como mínimo. Desgraciadamente, sabemos que esto último no fue así. Entre sus virtudes sobresale la nobleza de su comportamiento y el elevado nivel de adherencia, lo que se traduce en una gran facilidad de conducción, siempre que los amortiguadores se mantengan en plena forma, ya que esta suspensión sin barras estabilizadoras exige un mayor trabajo a la amortiguación. La dirección goza de una razonable rapidez y de una innegable suavidad, conservando el efecto autoalineante propio de los tracción delantera. La visibilidad en general es buena, exceptuando el 3/4 posterior, debido al grueso montante trasero. De impresionante se califica la penetración de la luz larga de yodo en plena oscuridad. Los desarrollos serán iguales en ambas motorizaciones, caracterizadas por una magnífica accesibilidad mecánica. Si para el 75 la cuarta es ideal en carretera y corta en autopista, en el 65 autoriza una velocidad punta excelente, pero será algo larga a la hora de recuperar, debiendo recurrirse con cierta frecuencia a la tercera, con el coche cargado. El consumo de combustible será similar al del 75 a la misma marcha, con un gasto de unos 11 litros en ciudad y una media global por debajo de los 8 en carretera, por lo que los 51 litros de capacidad en el depósito proporcionan una notable autonomía. Y dejamos para el final sus 2 principales defectos. Los asientos delanteros, simplemente regulares según lo publicado, no ofrecen el suficiente apoyo lateral, por lo que el mayor esfuerzo físico a la hora de conducir un Ritmo es el necesario para mantenerse sentado en la propia butaca. La lograda aerodinámica hará que el coche sea muy caluroso, mostrándose la toma sobre el capó insuficiente para captar el aire, que no llega al interior. La solución propuesta pasa por circular con la turbina de ventilación conectada en la posición intermedia de las 3 velocidades con las que cuenta, y elegir un color claro de entre los 8 ofrecidos en un principio. Por 60 pesetas, Velocidad nos ofrecía la prueba del 65CL, en la que Alberto Mayo nos lo presentaba como un coche atractivo, aunque mejorable. En su carrocería, un gran acierto, la banalidad brilla por su ausencia, frente a la personalidad y la funcionalidad. En el habitáculo destaca la habitabilidad por encima de la capacidad del portamaletas, penalizado por alojar en uno de sus pasos de rueda el depósito de agua del lavaluneta. El confort se considera mediocre, ya que a las reacciones secas de la suspensión se une un mullido de los asientos, incapaz de filtrar las irregularidades de la carretera.
La experimentada mecánica logra un buen compromiso entre rendimiento y duración, es suave en su funcionamiento y su nivel sonoro estará admirablemente aislado. Los frenos serán suficientes y la dirección muy conseguida, pero el manejo de la caja de cambios pecará de desagradable por su dureza, lentitud e imprecisión. Las prestaciones son aceptables para su cilindrada, pero su cuarta poco trepadora penalizará los consumos, que podrán superar en conducción extrema los 11 litros a la centena. El comportamiento, básicamente subvirador, resulta una agradable sorpresa por su agilidad y brillantez, aunque puede llegar a sorprender a los conductores menos fogueados el excesivo deslizamiento de la zaga al frenar en curva. Sabemos ya por la primera entrega que al Ritmo le tocó competir en España con el Renault 14 y con el Talbot Horizon, aparecidos en el resto de Europa con anterioridad. Pocas diferencias había entre los protagonistas de este enfrentamiento, al que no acudía, al menos en los medios especializados principales, la versión menos prestacional del SEAT. Más ilustrativa puede resultar la comparativa entre nuestro polivalente, un 75 y un 131, publicada por Velocidad en el ocaso del año 79. Destinados a públicos distintos y pertenecientes a diferentes categorías, más que dos coches, se compara en este caso dos tendencias de diseño, el modernismo de los dos volúmenes frente al clasicismo de los tres. El prestigio y la elegancia se asociaba entonces a los automóviles de maletero diferenciado, frente a la mayor funcionalidad de los coches de solo dos cuerpos. A pesar de una diferencia de longitud de 30 centímetros a favor del más veterano, la habitabilidad requiere algunos matices. El 131 dispone de 4 centímetros más de anchura interior, pero el Ritmo ofrecerá más espacio longitudinal en las plazas traseras, aunque para ello se haya sacrificado el puesto de conducción. Respecto a los maleteros, ocurre lo previsible, mayor capacidad en el tricuerpo, mientras en el recién llegado no se abata el asiento trasero. Además, en este caso, el 131 será también más tradicional en cuanto a la disposición mecánica, al disponer de tracción a las ruedas traseras, donde aparece un puente rígido. El todo delante tendrá mayor facilidad para inscribirse en las curvas y se mostrará más ágil, debido también a su mayor ligereza, de unos 100 kilos. Al valorar el confort de marcha en general, se impone el Super Mirafiori, cuyos asientos son algo más mullidos. Su interior además estaba mejor rematado. A diferencia del 124, que prolongaba en España su carrera 6 años con respecto al Fiat, con el Ritmo había sucedido exactamente lo contrario. El león de los 80, la esperanza dorada de SEAT, se desvanecía contra todo pronóstico convertida en ronda, con el arrivederci de los italianos.